Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del primer libro de Samuel. Los libros de Samuel abarcan la historia de Israel desde la época de los jueces hasta fines del reinado de David. Hay tres protagonistas: Samuel, Saúl, David. El profeta Samuel, como el último de los jueces, ungió rey tanto a Saúl como a David. Fue así un enlace decisivo en la transición entre los difíciles y sombríos días de los jueces y el establecimiento de la monarquía bíblica. Los libros de Samuel son historias y biografía a la vez. No se hace ningún esfuerzo por encubrir los defectos y pecados de los protagonistas. Sin embargo, el énfasis está puesto sobre la santidad. Las historias de sus vidas revelan que fueron igualmente buenos y malos, que en ocasiones tuvieron altos ideales y que en otras cayeron en la desobediencia y el pecado. En su devoción y obediencia a Dios, Samuel se destaca como uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y sin embargo, sus hijos, como los de Elí, obraron iniquidad. El primer libro de Samuel nos da la gran transición en la vida nacional de Israel al abandonar Israel la teocracia y entrar en la monarquía. Samuel fue la persona clave durante este periodo y da el relato de su ministerio. El libro comienza con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Saúl. El significativo papel de Samuel en la historia de Israel es frecuentemente olvidado. Nació en una época en la que espiritualmente Israel seguía en su espiral de decadencia, cuando Israel era débil y vulnerable delante de sus enemigos y cuando la voz de Dios apenas se oía en la tierra. Samuel fue el último de los jueces, era un sacerdote de Dios y fue el primer profeta notable de Dios desde Moisés. Desde una perspectiva humana, fue Samuel quien transformó a Israel de un pueblo débil, idolátrico, a una nación espiritualmente viva y fuerte para Jehová Dios. Samuel nació en el hogar de un levita llamado Elcana. Elcana tenía 2 mujeres, lo cual puede sugerir una condición moral deprimente de Israel en aquel tiempo. Una de las 2 mujeres se llamaba Ana y no tenía hijos. Existía gran antagonismo entre las 2 mujeres, mucho del cual provenía del hecho de que Ana era estéril. Evidentemente pasaron muchos años antes que Ana se humillase delante del Señor y orase fervientemente por un hijo. Dios respondió su petición y le dio un hijo a quien ella llamó Samuel. Ella cumplió el voto que había hecho y dio a Samuel al Señor para un singular servicio en el tabernáculo. El ambiente que Samuel encontró en el tabernáculo tenía a la vez aspectos positivos y negativos. Era positivo en cuanto a que estaba estrechamente relacionado con el sumo sacerdote Elí. Tuvo la oportunidad de servir a Dios desde su infancia, pero fue negativo en el sentido que estuvo expuesto a la influencia de los 2 impíos e inmorales hijos de Elí. En aquellos años se hizo evidente en todo Israel que Samuel era el hombre de Dios. De una manera singular, Dios reveló un importante principio vital a Samuel en aquellos primeros días. Yo honraré a los que me honran. Indudablemente, esta declaración resonó en los pensamientos de Samuel toda su vida y se reflejó en la vida que vivió. Samuel fue el hombre clave
para sostener a Israel durante los últimos y desalentadores días de la teocracia. Pero a pesar de que ocurrieron algunos acontecimientos trágicos, como las derrotas militares a manos de los filisteos y la toma del arca del pacto, Samuel condujo a la nación de vuelta al Señor y a unos tiempos de victoria militar. La mayor parte del significativo ministerio de Samuel se recapitula en unas pocas palabras en el capítulo 7, verso 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. El pueblo de Israel había considerado seriamente en varias ocasiones, durante la era de la teocracia, la idea de que un rey terrenal gobernara sobre ellos. Pero esta idea floreció para convertirse en una realidad. Samuel envejeció. Se hizo evidente para los ancianos de Israel. Era el momento de pasar a una monarquía. El asunto desagradó a Samuel y ofendió al Señor. Se tiene que observar que la idea de un rey estaba dentro del plan de Dios, pero en esta ocasión la demanda de un rey era errónea por dos razones fundamentales. En primer lugar, la demanda era prematura. Cuando Dios estuviese dispuesto para darles un rey, se los daría. En segundo lugar, la demanda de un rey era errónea porque la actitud de ellos era errónea. El Señor consoló a Samuel diciéndole que la nación no estaba rechazando al profeta, sino al mismo Dios. Aquí tenemos la culminación del rechazo del gobierno de Dios, pero había estado dándose a lo largo de todo el periodo de los jueces. Dios concedió la petición de Israel y les dio lo que querían, pero también les advirtió acerca de lo que les esperaba con esta nueva forma de gobierno. Evidentemente, Dios dio a Israel la clase de rey que querían, pero tenía la intención de emplearlo de una manera significativa. Samuel ungió primero a Saúl como rey en privado y luego le ungió en una ceremonia pública. Aunque fue ungido como rey de Israel, algunos dudaban que realmente pudiese dirigir a Israel, pero las credenciales de Saúl como rey quedaron firmemente establecidas cuando condujo a Israel a una gran victoria militar, Jabes de Galaad. Tras esta gran victoria que llevó al general reconocimiento de Saúl como rey, Samuel dejó sus funciones como juez en Israel y traspasó la autoridad civil a Saúl y exhortó a Israel a temer y obedecer al Señor. El resto del primer libro de Samuel es una crónica de la tercera desobediencia del rey Saúl. Sus decisiones deliberadamente desobedientes se basan en su ignorancia de Dios y de su palabra, lo mismo que en el hecho de que temía más a los hombres que a Dios. El primer paso de declive en la vida de Saúl fue cuando se entrometió impaciente en el papel sacerdotal sacrificando animales. Cuando fue reprendido por su pecado, intentó exculparse con excusas a semejanza de Moisés. Este solo acto de desobediencia pública le costó enormemente. En el caso de Saúl, iba a perder el reino. El segundo paso en el declive de Saúl ocurrió cuando rehusó obedecer totalmente el mandamiento de Dios. Dios tenía una cuenta pendiente con los amalecitas, una cuenta que databa de la época del Éxodo. Saúl debía destruir totalmente a todos los amalecitas y a todos los ganados. Su obediencia fue incompleta. Saúl intentó defender su conducta, pero se encontró con una fuerte denuncia de Samuel. Por lo que a Dios respecta, Saúl había terminado como rey y el espíritu abandonó a Saúl. Dios escogió a un nuevo rey, a David, y fue ungido en privado por Samuel. El énfasis del primer libro de Samuel pasa ahora de Saúl a David. David se hizo famoso en Israel
después de su asombrosa victoria sobre el gigante filisteo Goliat. Después de este acontecimiento, David logró más éxitos militares y recibió los elogios del pueblo. Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Pero también el resentimiento y la violencia de Saúl, aunque Saúl pronto llegó a darse cuenta de que David era el escogido de Dios como siguiente rey, intentó una y otra vez darle muerte. Esta terca obstinación en rehusar someterse a la voluntad de Dios fue el tercer paso en el declive de Saúl. El último paso en el declive de Saúl fue su implicación con la bruja de Endor. Tras la muerte de Samuel, Saúl se dio cuenta claramente de que Dios había dejado totalmente de comunicarse con él. Cuando tuvo que hacer frente a otra invasión de los filisteos, Saúl se atemorizó y buscó al Señor, y cuando Dios no quiso responderle, Saúl se introdujo en el reino del ocultismo. Este hombre, con un potencial enorme y con un comienzo tan destacado, acabó de manera muy miserable. Justo al día siguiente, Saúl moriría en el campo de batalla. Fue un fin innecesario y trágico, pero el fin inevitable de uno que no conoce ni reverencia a Dios. Esta es una visión general del primer libro de Samuel.